la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de recibir la visita de un amigo, de un miembro prácticamente de la familia Jumarpo, el licenciado Juan Rosario Grateró, que es un especialista en derecho laboral. Y muy a propósito, y agradecemos tu presencia, Juan, porque estás aquí muy a propósito de un tema crucial que se está tratando en este momento en nuestro país, que es la reforma al Código de Trabajo. Bienvenido, hermano, aquí al Tribunal de la Tarde. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad que para mí es un gran honor estar siempre presente aquí. Justamente, y de inmediato empezamos, hermano, para aprovechar el tiempo, para que nos comentes, empecemos a nivel general. ¿Qué te parece la propuesta de reforma que el gobierno dominicano le ha socializado a la población? Bueno, realmente yo entiendo, porque eso se ha manejado con un hermetismo tan grande que todavía hay muchas situaciones de la supuesta reforma que va a presentarse que de manera oficial todavía no hay documento. Sí ha salido copias de supuestas informaciones, pero lo que se ha podido plantear a través de las reuniones que se han realizado, en los coloquios que yo he participado ante el Ministerio de Trabajo y demás, es que uno de los temas más elementales del Código Laboral va a ser la inclusión del teletrabajo, la figura del teletrabajo. O sea, que la necesidad que se tiene hoy en día de poder hacer una desconexión digital, de que ya el trabajador tenga, en este caso, la potestad de no responder un WhatsApp sin generar ningún tipo de situación legal, de que pueda ser despedido en este caso. Y en el caso también, aparte de todo, de la flexibilidad laboral. O sea, el tema de la jornada laboral, que va a ser más competitiva. El empleador va a poder disponer, en este caso, de manejar las horas, siempre y cuando, por supuesto, respetando las horas correspondientes, 8 horas diarias, 44 horas semanal, pero va a poder disponer, en este caso, de planes de piloto para poder utilizar esas horas a su favor en el momento de la contratación. ¿Okay? O sea, que eso es algo sumamente importante. Los contratos también, vamos a hablar ya de la flexibilización de los contratos. Ustedes saben que hay un contrato en materia laboral que se llama por obra en cierto tiempo, en este caso. Entonces, hay una cláusula que dice que para una contratación yo tengo que dejar 2 meses de intervalo, 2 meses, para poder volver a hacer una contratación bajo ese modelo, porque si no se presume que es un contrato indefinido. Eso también se busca la flexibilización de eso, porque los ingenieros, por ejemplo, que tienen obras, diferentes proyectos de obra, muchas veces tenían que esperar que pasaran 2 meses para volver a empezar una obra. Y eso es algo que es ilógico, porque si tú sabes que tu contratación al momento de tu entrar es temporal, tú sabes bien que va a ser por proyectos específicos, pues entonces tú sabes que tu terminación va a ser bajo una modalidad de ese tipo de contrato. O sea que hay muchas cosas dentro del ámbito laboral que se van a poder mejorar. ¿Qué es algo importante para nosotros los abogados laboralistas? Que es el dolor de cabeza, la ejecución de la sentencia en 3 días. O sea, ustedes saben que en materia laboral las sentencias laborales son ejecutorias de pleno derecho, no obstante cualquier recurso que usted interponga. Entonces, para usted suspenderlo, tiene que hacer una demanda de referimiento para levantar, en este caso, para evitar que le puedan ejecutar un embargo, en una suspensión de sentencia. Entonces, anteriormente, no sé si ustedes se veían, por ejemplo, todo esos temas de embargo. En el caso, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, en su momento, hay que reconocer que bajo una ley que es de otorgamiento de fuerza pública, que vino a regularizarnos a los laboralistas, hay que reconocerlo, es justo reconocerlo. Y en el caso, por ejemplo, de que ya los embargos laborales disminuyeron bastante con esta ley de otorgamiento de fuerza pública, pero no obstante, como quiera, dan sorpresas y a veces se ejecutan si usted no la suspende. Entonces, ese es un tema que ya ahora no va a ser 3 días, sino que van a ser, en este caso, la octava franca. O sea, que estamos hablando de 10 días que van a poder utilizarse a favor, en este caso, de nosotros, de poder hacer. ¿Esos 10 días son laborables? Sí, son 10 días totalmente. O sea, 2 semanas. O sea, no, son la octava franca. Lo que compone la octava franca va a ser, en este caso, va a ser incluido también. En esto. Eso es lo que hasta el momento se ha, más o menos, porque no tengo todavía la información, por ejemplo, real, ya depositada para poder hacer un análisis bien exhaustivo del tema del anteproyecto. Ahora, sí también se está trabajando el tema de los embargos laborales, que ya también eso es un dolor de cabeza para los empresarios, que si yo tengo un duplo consignado, ya tú no me puedes ejecutar un embargo. O sea, la fuerza pública no se te puede dar porque tú tienes un crédito que está en el banco que tú puedes retirar. Eso es algo totalmente lógico y yo estoy de acuerdo con eso. También se está buscando el mecanismo de la eliminación del duplo, que si tú me condenas a mí por 500,000 pesos, porque yo tengo que buscarte 1,000,000 de pesos, cuando es una garantía, yo tengo que darte el valor de la sentencia. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que si una sentencia son, por ejemplo, 500,000 pesos, una sentencia,
entonces tú me condenes por 500,000. No Bueno, por pues un millón. yo te busco un certificado consignado, en este caso el banco, Sí. para no tener que buscar 1,000,000, sino que buscaste 500,000 y eso es una de las mejoras que va a traer. Otra cosa que va a ser el boom, va a ser que la conciliación pasará nuevamente a mano del Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que actualmente la ley 1692 hizo el juez conciliador, que es un papel más burocrático que otra cosa, hay que reconocerlo. Sí, eso yo no lo sabía. Pero ¿La conciliación quién la hace ahora? el juzgado de trabajo. Ok. Ajá, en materia de conciliación. Actualmente. Actualmente. Entonces, te citan- entonces eso pasaría al ministerio. eso volvería al ministerio, salió del ministerio en el 91-92 por la corrupción grande que había, que Negociaban ahí. los Ah. casos, inclusive te citaban a los empleadores, pero los empleadores no iban porque las citaciones nunca llegaban. Había muchas situaciones que se daban y salió del Ministerio de Trabajo por la costumbre que había de algunas instituciones de tener esa corrupción notable, porque ese fue el objetivo, por eso fue que lo sacaron. Ahora sí hay que reconocer que ya a través de la tecnología, la digitalización y demás, y la organización que ha venido teniendo el Ministerio de Trabajo, a través de sus consejos, en este caso de mediadores, que incluso está ya un departamento de mediación, una dirección, ya ellos pueden medir más o menos los conflictos. Lo que sí va a ser un tema, porque van a tener que buscar cómo vamos a conocer todas las medidas de conciliación, porque el Ministerio de Trabajo hay representaciones que a veces ni computadora tienen. O sea, ni tienen impresora. Entonces, es una situación un poquito difícil. Pero vamos a ver qué va a pasar, porque acuérdense que ahora, eso es la intención de la reforma, pero en el Congreso van a venir ya las discusiones de manera formal y van a empezar a ver cuáles aspectos sí, cuáles aspectos no, cuáles entienden que es el proceso. No es solamente sacar una ley por sacarla, es tener el sustento financiero para poder hacerlo. El Ministerio de Trabajo, si usted me pregunta a mí desde mi óptica, no está facultado para recibir la cantidad de demandas, nada más de la provincia de Santo Domingo. No tiene personal Tendrán para que poner eso. un edificio para Van eso. a tener que poner un edificio para eso. Y si es, por ejemplo, va a ser algo que también va a coartar el derecho del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador que está en Samaná va a ir entonces a la representación local de trabajo de Samaná, que no tienen ni computadora muchas veces. O sea, Es un hay tema, muchas es un tema, situaciones es un tema. que no tienen infraestructura para usted poder. Bueno, en el caso de Samaná, la representación local de trabajo se encuentra en la oficina gubernamental de allá de Samaná, que incluso está totalmente abandonada. Una- O sea, es de lo que hemos podido ver cuando vamos. Un aspecto importante, perdóname, Julio Ernesto, importante. Mira, un ejemplo para que nos ayude si una nueva reforma laboral puede ayudar con esto. Un amigo que conozco tenía un pequeñito negocio en la avenida Duarte. Él le pagaba a una señora que iba 2 días a la semana de manera efectiva a limpiarle el negocio. Él le limpiaba, cuando la señora terminaba, él le pagaba a la señora. Ok. Bueno, cuando le dice a la señora que ya no puede, que no vuelva al negocio, que ya va a buscar a otra persona, pues la señora se buscó un abogado y lo demandaron a él, que ya tenía 10 años trabajando para él. Buscaron la fuerza pública y ahí se armó, ya usted sabe. Sí, eso. Y al final él tuvo que buscar un dinero que no tenía. Entonces, ¿qué? No, y el embargo es peligroso, Sí, porque el embargo ¿qué- te suben de qué- 100,000 qué- pesos una sentencia a 1,000,000. ¿Qué prevé la reforma laboral para este tipo de casos? ¿Qué prevé? Bueno, la verdad es que yo O- siempre o lo he que se ha dicho, planteado, Con porque- con lo que se ha planteado es el hecho primero porque es que hay un tema también que yo tengo que decirle. Y es el hecho de que muchas veces la gente contrata a trabajadores, pero no tiene el formalismo para poder hacerlo. Y realmente la ley es clara. Si usted está prestando un servicio subordinado, usted es un trabajador. Aunque usted no lo inscribe en la TCS, aunque usted diga, bueno, mira, él viene a limpiar de cada año un día, él vive aquí mismo, limpia. Pero es que para la jurisprudencia laboral, o sea, no para el código laboral, pero para la jurisprudencia laboral, ellos son trabajadores y le merecen, en este caso, el reconocimiento de sus prestaciones laborales. A mí yo he tenido clientes que han pasado por lo mismo, inclusive, que cuando usted no ve es el mismo caso. Yo he tenido clientes que han tenido situaciones, por ejemplo, en su finca privada y han tenido situaciones y me dicen, Juan, ya la alquilan en Airbnb. Y me dicen, sí, pero no, porque al trabajador no le sale nada porque esta casa es mía. Y le digo yo, no. Ya desde que tiene una actividad comercial, la jurisprudencia es clara. Si ya usted la alquila en Airbnb, está dando un servicio, esto es una actividad comercial que está generando ingresos, es un trabajador y usted tiene que buscarle toda su prestación laboral como si fuera que le correspondía el primer día. Entonces hay mucha gente que con Airbnb le ha pasado con las villas, las fincas, que muchas veces interpretan y dicen, no, espérate, a mí no me sale nada. No, si usted la alquila y genera situaciones, por ejemplo, económicas a favor de usted, ya ese trabajador ya deja de ser así, ya deja de ser un trabajador doméstico y pasa a ser un trabajador ya formalizado. Que eso es inclusive uno de los elementos que ahora va a pasar también con la reforma. ¿Se acuerdan que nosotros vinimos aquí a este espacio y hablamos sobre lo que era la ley, la resolución del Ministerio de Trabajo de la doméstica? Que dijimos inclusive que iba a ser declarada inconstitucional y así mismo fue, porque es que no cumplieron con el parámetro establecido. Lo primero es que una resolución no está por encima de la ley.
Y ellos usurparon, en este caso, una función que le correspondiera al Congreso Nacional, no al Ministerio de Trabajo mediante una resolución. Desde por ahí ya se sabía que era una inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué si hubo un tema? Que ellos han querido implementar esa resolución en el Código Laboral, actualizarlo. Y eso puede traer muchas situaciones porque las personas aquí ya no van a contratar doméstica. De hecho, cuando empezó la resolución, todo el mundo empezó a sacar la doméstica de su casa. Y no por un tema, es un tema de seguridad. Es un tema también de que, como estaba establecida esa resolución, era algo absurdo que tú ibas a tener una persona en tu casa que iba a durar 8 horas ininterrumpidas. O sea, usted se levanta a las 6 de la mañana, ya esa persona cuando llega a su casa a las 6 de la tarde no puede hacerle nada a usted. Y si lo va a hacer hora extra, ¿cómo yo iba a garantizar pagarle hora extra? ¿Cómo yo voy a llevar esa contabilidad? ¿Un sistema de ponche? O sea, ¿cómo va a ser que cuando yo vaya al Ministerio de Trabajo, que ella me denuncie, ¿Cómo te puede yo probar? voy Por a probarlo, puede probar probarlo. las horas extras? O sea, ¿cómo yo voy a probar que sí, que ella está bajando más de horas? O sea, no hay forma. Bueno, la cámara, pero no todo el mundo tiene cámara. Señores, nosotros tenemos padres que muchos son intelectuales digitales, pero tenemos otros que no, por ejemplo, en mi caso. Y el caso mío, mi mamá y mi papá, cuando pasó con la resolución, me llamaba y me decía, Juan, ¿y cómo eso la TCS? Yo, mami, tiene que inscribirla en el Sur Plus, tiene que abrir una cuenta, tiene que poner unos tokens. Y mami me dijo, pero unos tokens, eso no se paga ya, porque no era el monto, era la dificultad del proceso, que ahí es que está el tema. Y ojo, ¿usted sabe qué iba a pasar con eso? Si no se declara inconstitucional esa resolución? Aquí va un caos. ¿Usted sabe por qué? Porque iba a permitir que las domésticas puedan ir a tribunales laborales. Usted sabe que la resolución establecía que si ambas partes estaban de acuerdo, se ponía la prestación laboral. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar que después que ella está trabajando conmigo, yo le diga, sí, es verdad, vamos a tener que poner a firmar un documento, una contratación o algo, diciéndole, mira, no hay prestación laboral mínimo? Entonces, si incluyen eso dentro, eso va a ser un golpe para la clase media. Ellos deben de regularizarlo, claro, que se incluya el régimen especial, que se le ponga un salario mínimo, estoy totalmente de acuerdo, que sea un salario mínimo. Inclusive, aquí lo hablamos, el salario mínimo en la resolución era 8,000 pesos, pero en la práctica, todo el que tiene doméstica sabe que son 20,000 pesos que hay que buscar. Bueno, así es. No, es evidente, y el espacio, los alimentos, todo. Vamos a ver qué va a pasar con ese artículo. Vamos todos a aprender a fregar y a cocinar. Y a propósito de temas sensibles que enfrentan sectores de cuando se tocan esos códigos, está lo de la cesantía. Sí. Cesantía, para que la gente lo entienda, las prestaciones laborales. El seguro de desempleo en otros países. Exacto, el seguro de desempleo en otros países, que de una vez, no, que los empresarios la quieren eliminar y ahí vienen de una vez los sindicatos, los trabajadores. En este caso, ¿qué se puede hacer para proteger realmente el empleo en la República Dominicana? Mire, realmente la intención siempre ha sido eliminarlo. Quien le diga a usted que no, realmente no es eso, porque yo he participado en los coloquios, en los talleres, yo he participado inclusive, y siempre lo que se ha tratado es de eliminar la cesantía, porque la ley 87-01 de Seguridad Social estableció un seguro de desempleo. Lo que pasa es que el gobierno no quiso asumir, o sea, el gobierno generacional dominicano, desde la creación de la ley 87-01, no ha querido asumir el seguro de desempleo, porque las instituciones, para nadie es un misterio cómo son nuestras instituciones, que el servicio es malísimo, pésimo, esa es la realidad, que si algo, por ejemplo, una institución, que un empleador te da a los 10 días las prestaciones, ya quiere decir que si una institución te va a durar 45, 50 o 60 días para darte tu prestación laboral y tú necesitando eso para pagar un préstamo el mes que viene. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, que la situación es de que realmente ellos, al ver que no han tenido, en este caso, el apoyo para la eliminación de la cesantía, porque hay una clase que está vigilante y hay una clase de trabajadores que realmente no van a negociar ese aspecto y pasarán factura para ellos, ¿verdad? Realmente generaría una situación, y lo que están ahora planteando es la reducción de un tope, que yo lo veo justo. O sea, yo estoy de acuerdo que tenga un tope, en este caso la cesantía. ¿Por qué? Porque imagínense yo, tengo un trabajador que tiene 20 años conmigo, pero al 21 años yo agarro el último año y le digo, mira, él gana 50, vamos a ponerle 100,000, ha sido leal y es una gente muy de nosotros, le ponemos 100,000 pesos. ¿Usted sabe cuánto usted va a tener que buscar? Son 21 años, después, bueno, ya serían 22 años de salario percibido. ¿Tú sabes bajo qué concepto? Los 100,000 pesos. De los 100,000 pesos. Entonces, ¿cómo es justo que tú me digas a mí que si yo tengo un trabajador con 20 años ganando 20,000 pesos y mañana yo le subo a 100, yo tengo que liquidar 20 años como si fuera 100,000 pesos? Es una locura. No debe de ser. Sí, debe ser justo. No es criticar a mi clase, porque realmente no es la intención. Pero como analista y técnico de materia laboral, realmente hay que decirlo, las cosas como son. Por eso, algunas empresas toman medidas. Claro. No, y ya la Suprema ha facultado que tú puedes pagar la anual. Ha habido grandes empresas
empresas que se va liquidando claramente... anual. La Suprema lo ha Sí, dejado bien claro. que grandes sí es posible. empresas y reconocidas que claramente le dicen al empleado, mira, salario mínimo. No, ¿cuánto tú gastas en tu casa? No, salario mínimo. Por ejemplo, usted va a ganar aquí, usted va a figurar que usted gana salario mínimo, entonces por otra vía le dan... Le compensa. Le compensan. Pero los Para bonos, evitarme usted más tiene toda la razón, eso es verdad. ¿Qué es lo que hacen ahora los paquetes? Y mire que yo nada más ejerzo laboral, yo creo que yo soy hasta gestión humana, porque me llaman a veces, tú tienes un ingeniero, tú tienes esto, y yo, espera, que sea bueno, Juan. Mire, pero dime el paquete, mira, Juan, el paquete es el siguiente, el salario base es 60,000 pesos, pero le vamos a dar 30,000 de combustible, le vamos a dar 15,000 de representación, le vamos a dar 15, qué sé yo qué. Cuando tú sumas, Es para ellos no pagar el salario base completo. Lo que hacen es que lo compensa para evitar el tema, primero, de la TCS, que es un dolor de cabeza porque te cobra muchísimo. Entonces, y segundo, para el momento de liquidar al trabajador, decirle, no, espérese, eso no te corresponde, porque esos 15,000 pesos que están ahí es para el traslado y los gastos de la representación tuya. Esos 15,000 pesos de almuerzo, esos 15,000, pero no te piden factura ni para atrás. Eso es tuyo, haz lo que tú quieras con ellos, pero lo hacen así. Nuestra realidad socioeconómica, la mayoría de las empresas son pequeñas. No Es son- pequeña, claro que pero sí. usted Subsisten. tiene la participación de los beneficios. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué dice la Suprema? Todo lo que yo le pago a un trabajador de manera consecutiva, no importa cómo se llame o su denominación, así dice mismo la sentencia, o su denominación, entran dentro de parte del salario ordinario del trabajador y su cálculo de prestaciones laborales. ¿Por qué usted cree que ahora los bancos principalmente, voy con los bancos, voy con las empresas, lo que hacen es que pagan una sola vez al año un bono? Que ellos agarran un bono especial del trabajador, le dan una placa, le dan un bono especial, Un bono de... un bono de dinero, de recursos es económicos. como un bono por desempeño. De desempeño. Le ponen muchos nombres. Pero sí. le hacen así es porque si lo hacen de manera consecutiva mensual, por ejemplo, si yo se ve como un pago. Se ve como, exacto. No, Entonces, se vuelve. no, se vuelve Exacto. se vuelve un Se hecho vuelve ya un un salario pago, ordinario. Entonces, no es lo mismo yo tener un trabajador que yo le diga, mira, ¿cuánto es que tú cobras? 1,000 pesos te voy a dar, un ejemplo, voy a poner algo simbólico, 1,000 pesos de extra para esmero, para que te esmere, Sí, aparte sí. del salario. 1,000 pesos mensual extra. Entonces, ese 1,000 pesos mensual, cuando usted lo calcula, son 12,000. Pero, ¿qué pasa? Ya las empresas no hacen eso. Las grandes empresas lo que hacen es que dicen, no, yo te voy a dar un bono por 12,000 anual. Y el día tal tú lo tienes. Y ya eso no entra como parte del salario ordinario, no se calculan las prestaciones y al final usted no va a pagar prestaciones Juan, laborales bajo ese concepto. Hay Eso lo temas, hacen Juan, muchísimo. que uno trata como analista de la economía, pero que no necesariamente uno sabe de dónde viene. Tú eres en muy ma- humilde, tú eres en el gurú. materia- No, El gurú, el famoso gurú. Te pregunto, Juan, porque yo he hablado bastantes veces del costo laboral, pero te lo digo con la honestidad que me caracteriza, yo no conozco a nivel de legislación de dónde vienen las disposiciones. ¿Se pudiera hacer algo en cuanto al código laboral para aliviar una situación que a medianos y hasta pequeños empresarios los ha llevado a la quiebra? Y que es algo que mucha gente no entiende, y es que de esos 35,000, de esos 40,000 pesos que usted devenga, su empleador tiene que pagar, dependiendo, porque esto es proporcional, 19, 18 adicional. Entonces, usted ve, ok, yo gano 40,000 pesos, pero su empleador no solo está pagando 40,000 No, pesos. Esos 40,000 pesos le puede representar 20 y hasta 25,000 pesos adicionales, dependiendo de ciertas Así características. ¿Eso se puede trabajar en el Código Laboral o hay otras leyes que inciden en ese Bueno, tema? nosotros tenemos la ley de seguridad social que establece ese tipo Sí. de porcentaje. Yo entiendo que inclusive parte de la reforma laboral tiene que ir obligatorio porque nosotros estamos muy ligados. O sea, inclusive la maestría en Derecho del Trabajo tiene seguridad social, maestría en seguridad social y laboral. Entonces, realmente yo entiendo de que a través de una reforma de la ley de la TCS se pudiera disminuir el margen de ganancia para que ellos ya, como tienen tantos miles de millones de pesos y ya realmente se han enriquecido y han estructurado, porque en su momento se hizo para fortalecer el régimen económico, para que pueda ser rentable el negocio, porque es un negocio al final. Ahora, es importante tratar de ver si se puede disminuir ese costo para que la gente vea realmente que la formalidad tiene su fruto. Exacto. Porque, por ejemplo, tú tienes medicamentos, sí, pero tú de manera anual, tú cuentas con un límite de 8,000 a 10,000 pesos de medicamento, todo depende. Y cuando aquí usted sabe que solamente un medicamento te sale en 3,000 pesos, 4,000 pesos, entonces en el año realmente a ti no te están dando nada. Entonces, también aparte de eso, la situación del margen de ganancia es tan grande que de los fondos de pensiones del trabajador,
realmente al final no ve ningún beneficio. Entonces, aquí la rentabilidad y el formalismo tiene un costo. Por eso, si usted busca el Banco Central, la última estadística, dice el Banco Central que la informalidad sigue en crecimiento. Y realmente, le voy a ser sincero, esos números están manejados. Porque la práctica, cuando usted sale a la calle, son mucho más de lo que ellos me pueden decir a mí, porque yo vivo en la calle, literal. Vivimos nosotros. Sí, vivimos en la calle y vivimos de ese joseo, de tener empresa grande, empresa pequeña, empresa mediana. Claro. Y yo veo inclusive como muchas veces el costo. Miren, yo tengo una oficina, mi oficina no es grande, mi oficina es pequeña. Nosotros somos, gracias a Dios hemos ido creciendo, pero no somos un imperio de oficina de abogados, así. Nosotros pagamos anticipo, pagamos la TCS. Yo no sé, de verdad, contable, por ejemplo, la contabilidad es obligatoria. Yo tengo que tener un contable que me lleve a mí la facturación con el tema del impuesto sobre el ITEVI que tengo que pagar, que es residuo sólido, que ya uno no sabe qué más impuesto pagar. Entonces, realmente, el gobierno tiene que ser un poco más sincero. Que yo vi en Colombia, que a mí me gustó mucho, en un viaje que pude ir a la Universidad de Colombia, que me gustó, que ellos, por ejemplo, las empresas le dan un stand-by de 3 a 5 años para empezar a pagar y tributar. ¿Por qué? Porque eso genera las riquezas económicas necesarias para que así tú tengas una zapata para tú decir, bueno, mira, ya yo son 3 años, ya yo voy a pagar contable, tengo que organizarme. Pero imagínense ustedes que constituye una compañía el día de hoy, desde el primer día usted tiene que empezar a reportar cero, tú tienes que buscar un contable. Empieza el gobierno a devorarte. Entonces, mire, de verdad, yo digo que nosotros somos héroes. Claro. Los abogados que litigamos, que estamos en la calle el día entero, nosotros somos héroes. La gente no entiende lo que es tener una oficina de abogado hasta que la tiene. No, yo entiendo. Eso es, mire, costoso. Eso es costoso, eso es de lo que tú entras. Entonces ahora que espérate, que hay que hacer una retención, espérate que no, que una factura con valor fiscal hasta para pagarte un valor de una sentencia. O sea, hay una serie de situaciones. Los notarios no te quieren dar comprobante fiscal, los alguaciles no quieren dar comprobante fiscal. No lo tienen. Entonces tú gastas, por ejemplo, mi oficina en acto de alguacil gasta mensual como 60 mil pesos. Wow. 70. Un punto. Porque yo soy laboral, nosotros todos con acto. A pesar de la vorágine de No es impuestos, fácil, la también gente no todo. lo entiende. Aparte No, de los eso no lo impuestos que te castigan, ideológicamente hace mucho también se viene percibiendo el que es emprendedor, el que tiene una empresa como un explotador. Así mismo es. Y esa cosa tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. La verdad hay que reconocer que emprender no es fácil. Y hay que reconocer también el hecho de que nosotros solamente podemos coexistir laboral y empleador y trabajador trabajando de manera conjunta. Ambos son necesarios. El trabajador que va a prestar un servicio, pero el empleador es el que genera riqueza. Y un Estado tiene que pluralizar esa riqueza. La verdad, yo le soy sincero, yo tengo amigos que no se han formalizado porque me dicen, Juan, pero es que mira, yo estoy vendiendo, es verdad, hay público que no puedo venderle, no puedo venderle a tal supermercado, no puedo vender, pero imagínate, yo lo estoy vendiendo y lo que yo me voy a ganar tal vez con ese supermercado para pagárselo a la DGI, entonces yo prefiero mejor quedarme así. Y yo no lo juzgo. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, yo soy muy team de formalizar. Yo siempre digo que la formalización te genera un público diferente, pero lamentándolo mucho hay gente que le va muy bien sin estar formalizado. Y los trabajos no pagan, pero ha sido por el auxilio de cesantía. Mira, tú tienes gente, por ejemplo, y discúlpame, porque este tema a mí me emociona. Tú tienes gente que trabaja en un banco que son cajeros, que te ganan 25 mil pesos. Te ganan. Cada 30 días. Cada 30 días, con miles de vicisitudes de necesidades, contando dinero ajeno. Pero tú tienes gente, y te lo digo, porque inclusive yo tengo un primo, ¿verdad? Lo voy a decir así mismo, que él en la pandemia, él trabajando toda la vida en un banco, siendo el número 1, ganando las premiaciones, ganando todo. ¿Qué pasó? Lo suspendieron. Y cuando él se vio con la necesidad, él agarró y dijo, ven acá, pero yo puedo vender comida y cosas mientras tanto. Y le cogió gusto porque a él le gustaba mucho ser como chef. Ese era su sueño frustrado. ¿Y tú sabes qué pasó? Que cuando vinieron a retornar, él le dijo al banco, yo no vuelvo a trabajarle para usted. ¿Y por qué? Pero yo estoy ganando eso semanal. Lo que ustedes me pagaban a mí mensual, cada 30 días, ya yo de mi renta, o sea, quitando los gastos, la renta, todo, yo me estoy ganando ahora mismo como que dice, semanal lo que yo ganaba mensual. Un aspecto importante. Eso influye mucho. Sí, porque no quiero que se nos vaya sin que toquemos este tema sobre una posible reforma laboral. El 80-20, ese famoso 80-20. Que no es como una canción, está con una canción 40 y 20 de José José, no, 80 y 20. ¿Cómo usted va a regular, Julio Ernesto, señor Juan, que por poner un ejemplo, en una finca de cada 100 empleados, 80 tiene que ser dominicano y 20 haitianos? Por poner un ejemplo. O en un bar, un restaurante, de 10 camareras, por ejemplo, tiene que haber 8 dominicanas y 2 venezolanas. Hermosas. ¿Cómo se regula esto? Mire, el 80-20 hay un tigueraje procesal.
Vamos a ver. Yo le puedo decir el tigueraje legal. Interesante. Yo tengo clientes que tienen, por ejemplo, que trabajan en zona franca y han tenido situaciones porque hay un tema cultural dominicano ahora mismo. Hay que reconocerlo. Yo por lo que he visto, hay muchos dominicanos muy emprendedores, muy trabajadores, pero también hay una clase de dominicanos que no quiere trabajar. Esa es la realidad. Y que te dice, 8 horas y 44 horas semanal, yo no tengo que ver, usted se puede quemar ahí y eso no es problema mío. Ah, no, a mí me pagan para moverte vaso. O sea, hay un tema educacional ahora mismo que estos Pokémones, como dicen por ahí, ¿verdad? Han venido a traer situaciones porque la gente lo que quiere es tener dinero y no trabajar. Esa es la realidad. Eso es verdad. Eso es una triste realidad. Y se lo digo porque yo tengo clientes déjeme ponerle, desde Barrio Villa Consuelo, de Piantini. Nosotros tenemos, y cuando yo veo, yo digo, Dios mío, pero es que la gente no quiere trabajar. Pero mire qué pasa. Legalmente hay forma de uno poder hacerlo porque la ley establece una excepción con el 80-20. La ley dice que con el 80-20, si yo hago una feria de empleo acompañado con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo evacúa una resolución y me autoriza que yo pueda tener más haitianos que dominicanos, un ejemplo, o más chinos que dominicanos. Me permite hacerlo. Por la captación de colaboradores en la propia feria. Exactamente, porque el Ministerio de Trabajo certifica que no hay dominicanos que quieran el puesto. Y si no hay dominicanos, la ley obliga que tiene que haber un trabajador. Entonces, eso nadie lo sabe. Es poca gente que lo maneja, pero uno que maneja el término práctico, porque me ha tocado tener que ir a Dajabón, donde empresas chinas tienen zona franca, y nosotros hemos tenido que sentarnos con ellos y hacer feria de empleo y ir al ministerio, depositarle en la Dirección General de Empleo. No hay dominicanos y que allá quieran no hay, hacer ellos van, hacen con un acta, un inspector, certifica, ve los currículos, ve que no hay dominicanos, que no quieren trabajar, que no quieren recibir esa remuneración. ¿Y qué hace eso? Bueno, que ya ahí ellos te van con una resolución donde autorizan, en este caso, al Ministerio de Trabajo, que autorizan que usted pueda tener eso. Mañana va un inspector que quiera hacerle una sanción, no puede hacerlo porque usted le dice el 80-20, mira mi resolución que dice que aquí no hay dominicanos. Son un tigueraje laboral. Sí, pero tú pusiste un tema ahí brevemente y es el hecho de que efectivamente hay sectores de la economía en donde los dominicanos ya no quieren trabajar. No quieren trabajar. No, es la realidad. Mira, se lo puedo decir en todos los niveles, que usted me dice a mí, Juan, ven aquí, llévalo. Y no hay. Mira, ¿por qué usted cree que los chinos trabajan con haitianos? Porque los dominicanos no quieren, ay, que tengo que estar en una fábrica, en esto, con calor, que no quiero, o sea, ahora mismo hay una situación, y no es que yo sea antipatriota, al contrario, yo soy patriota, en ese sentido, yo creo mucho en el 80-20, pero el 80-20 de manera correcta, pero la verdad es que hay un tema cultural que el Ministerio de Trabajo tiene que ver. ¿Usted no se fija que antes un trabajador te duraba 10 años en una empresa? Y 20 años, y era parte esencial de una empresa. Hoy en día ya no pasa. Hoy en día un trabajador tiene un año contigo y se quiere ir. Aquí no hay cuarto. Yo tengo que ir a buscar, déjame ver a quién me van a dar allí, qué me van a dar aquí, y viven andando. Una persona joven que ha tenido como o sea, que por eso es que el auxilio pasa por de cesantía, 7 lugares, 8 lugares. Así mismo, por eso es que el auxilio de cesantía ya no es un negocio tampoco. Porque el auxilio de cesantía tú recibes más dinero mientras más tú dures. Pero es que ya nadie quiere durar. Tampoco. Que me excuses Milda ahí, porque ahí vamos a aprovechar a Juan Rosario. Tiene que venir otro día. Está muy interesante. Gracias, que yo adoro el derecho laboral, de verdad. Por eso que yo vivo el día entero. Tu experiencia en el área, ¿qué tan cierto es que aquí en República Dominicana existe como una desigualdad salarial entre el que es hombre y el que es mujer? Es decir, que las mujeres por ser mujeres ganan menos que los hombres en tal área. Ese es un tema espinoso. Es un tema espinoso. Yo creo que ha venido con mucho populismo, porque hoy en día tú tienes gerentes y tienes directores, vicepresidentas, que son mujeres y ganan muy bien. O sea, antes sí yo pudiera comprar esa idea, hace 15 años atrás, pero las aperturas que han venido hoy en día, ya tú tienes directoras que son mujeres. Casi todos los puestos, bueno, la judicatura, te pongo un ejemplo, de 100%, casi el 80% son mujeres. ¿Tú entiendes? O sea, y ocupan posiciones y ganan lo mismo que gana un juez, porque es obligado por ley, tienen el mismo salario, una escala salarial. Entonces, también los puestos directivos también están siendo ocupados, en este caso, por mujeres. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, gerentes de multinacionales, yo conozco varias que son mujeres las gerentes y son la cabeza y son las que toman las decisiones. Y son gerentes y ganan bien. O sea, ganan mejor que inclusive que comparado con los puestos anteriores, han ganado mejor que los mismos hombres. Pero yo creo que también con el tema del feminismo, ¿verdad? Con el tema de del feminismo, ¿verdad? Y todo eso, yo creo que también hay un populismo en ese aspecto que lo que busca es tratar de dividir.
y yo creo mucho en que eso no se debe de permitir. Las mujeres han demostrado que tienen una conquista garantizada, se ha demostrado que si usted demanda, no importa si usted es hombre o mujer, usted va a un tribunal, a usted le dan sus prestaciones laborales, no importa sea quien sea, o sea que el acceso a justicia está ahí. Yo creo sí que a medida que va pasando el tiempo, la mujer se ha posicionado a base de su esfuerzo, porque sí, verdaderamente, anteriormente hay que decirlo, que todo era así, pero es un tema cultural, como estábamos hablando. Es un tema de que cuando tú vienes pasando el tiempo, te das cuenta que antes la ley laboral de 1951, de Trujillo, el Código Trujillo, decía que la mujer no podía trabajar sin el permiso del marido, o del marido, del marido o del papá. Era así, que podía trabajar, pero acuérdense que las mujeres no podían estudiar tampoco. Porque tenemos el caso de Minerva. ¿Usted entiende? O sea, fíjense cómo poco a poco era una cultura arcaica, totalmente, pero que poco a poco han ido conquistando. Hoy tenemos mujeres presidentes, señores, en México. ¿Quién iba a decir que en México iba a gobernar una mujer? Sí, ahora, claro. es imposible. Eso es un país que todo el mundo sabe que el machismo, que el hombre, que eso era lo que se veía. Y miren cómo poco a poco hemos tenido hasta ahora, tenemos vicepresidenta, Se ha avanzado. se ha avanzado. Y en el de verdad. 1942 es que inicia el voto femenino, aquí las mujeres no Ajá, votaban, del no 42 para votaban. atrás no Sí, votaban. no votaban. Pero culturalmente habían ya Era otros roles. cultural, ¿verdad? Que claro. la mujer estaba en la Y tú casa sacas un cuidando al tigueraje del jefe. Yo Un voy por tigueraje el del contrario. jefe. Hoy en día las mujeres Sí. están ocupando posiciones que muchos hombres quieren estar. Y hoy en día mujeres, y yo se lo puedo decir porque yo estoy el día entero en la calle y es como uno vive como una chichigüita en banda, Sí, porque sí. uno va a esta empresa. Y todas las empresas que yo voy, que tienen posiciones importantes, todas yo veo a la mujer. Sí, o sea, yo no claro, veo hombres ya. Es tanto así en la universidad. Yo soy profesor en la Pucamaima y yo tengo ya 11 años dando clases. Y de los 11 años dando clases, yo hago siempre una estadística en todas las aulas, cuatrimetralmente. Y de 10 estudiantes, 8 son mujeres. Bueno. No, interesante. Wow, Bueno, Increíble. Increíble. Bueno, agradecemos la disposición de tu tiempo, Juan Rosario, que sabemos y sobre todo estos días, la demanda que tienes y los compromisos. Muchas gracias a por estar ustedes. con ¿no? nosotros. Siempre de ustedes aquí. Ya después, más adelante, vamos a tratar otros temas. Hay uno que también es delicado, que tiene que ver con la discriminación laboral, este tema también de la comunidad LGBT, estas cosas. Todo eso, No lo vamos a compli- tratar. No lo complique, no lo Pero complique. ya- Queda pero vamos a- pendiente. queda ¿verdad? pendiente, Queda no se pendiente preocupe. la próxima visita. Fue muy, Así muy mismo, apasionante pero esta bueno. conversación, hermano. Nuevamente Muchas reiteramos gracias. el agradecimiento. Gracias a ustedes. Bueno, señores, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos por hoy, pero aquí estaremos mañana en otro Tribunal de la Tarde, de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.